Nuevamente los versículos que leímos en la lectura devocional. Romanos 1, del 8 al 13, dice la palabra: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Hemos titulado este mensaje: ¿Cómo animar a otros? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella vemos tu voluntad, Señor. Ayúdanos a andar en ella. Ahora te pido, Señor, que tú nos capacites para exponer el mensaje de tu palabra, que lo podamos hacer en tu nombre y con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, todos necesitamos que nos alienten, ¿verdad? Todos necesitamos que alguien crea en nosotros, que nos tranquilice, que nos apoye, que nos ayude a reponernos y a seguir adelante. Todos necesitamos alguien que nos proporcione la determinación necesaria a pesar de que las condiciones puedan ser adversas. El Señor nos creó de esa manera, y por eso cuando venimos al cuerpo de Cristo nos damos cuenta que podemos llevar adelante lo que el Señor nos ha mandado a través de la enseñanza llamada coinonía o comunión. O sea, podemos tener compañerismo, comunión unos con otros. En ese compañerismo podemos alentarnos unos a otros, porque es una senda de dos vías, por cuanto todos lo necesitamos. La palabra nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42, hablando allí de la iglesia primitiva, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso no hay tal cosa como un cristiano sin iglesia. No hay tal cosa como un cristiano solitario. Somos un cuerpo. Y para tener vida, o diría, como manifestación de que tenemos vida espiritual, tenemos que estar unidos a la fuente de vida. Usted se amputa un miembro y lo lanza en un rincón y morirá. No verá ese miembro de su cuerpo moverse, caminar. Eso solo se ve en las películas de terror. Usted ve una mano que camina, un dedo que anda separado del cuerpo. No hay vida. Por eso no puede haber vida separado de la iglesia. Por eso Pablo dijo: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre pésima, una mala costumbre, y se paga un precio muy alto. La Biblia nos enseña que debemos perseverar en la comunión. En muchos pasajes se repite esta idea. Por ejemplo, en esta misma carta a los romanos, en el capítulo 12, en el verso 10, dice la Biblia: amaos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Fíjense, unos a otros, amor unos a otros, prefiriendo unos a otros. Ese es el resultado de esta comunión. Romanos capítulo 13, en el verso 8, dice la Biblia: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Y podríamos seguir examinando otros pasajes. Bueno, mismo Romanos capítulo 15, verso 5, hay otro verso. Romanos 15, 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, ¿verdad?, a una voz podemos consolarnos unos a otros con la consolación que hemos recibido de Dios, como vimos en la mañana en la segunda carta a los Corintios. Somos un cuerpo, somos un cuerpo, todos necesitamos aliento. Alentar es el acto de inspirar a otros valor, ánimo, esperanza. No es algo que logramos con un gran dominio de la psicología humana. No es algo que logramos con terapias humanistas. Tenemos los recursos divinos, el Espíritu Santo, la oración, la palabra. Por eso podemos ir a un hermano y animarle, porque en Cristo siempre hay esperanza. Y cuando nos alentamos unos a otros, nos estimulamos unos a otros, nos afirmamos unos a otros. Escuche esto: no importa el tiempo que usted lleve en la iglesia, no importa el tiempo que lleve de haber conocido a Cristo, ni cuánta madurez usted pueda tener. El aliento es algo que todos necesitamos. Algunos necesitamos dosis masivas para seguir combatiendo en las trincheras, porque muchas veces viene la pregunta: ¿vale la pena? Claro, eso viene del mismo Satanás, ¿verdad? ¿Es un esfuerzo malgastado o es algo que estamos invirtiendo en el reino? Piensa uno. Por lo general, el ser humano es demasiado orgulloso para reconocer que necesita el aliento de otros. Por desgracia, ese orgullo es tan común en el pueblo de Dios como en las calles del mundo. Por eso me gustaría que en esta noche, tomando este pasaje, exploremos un poco más el asunto del ánimo. Y en este pasaje podemos encontrar 4 maneras a través de las cuales podemos animar a otros. Y como dije, es algo que debemos hacer unos con otros. Es egoísmo pensar que solo yo tengo el derecho a ser alentado y animado. Solo yo tengo el derecho de ser consolado cuando sufre. La Biblia dice que debemos consolarnos unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. La carta de Pablo no fue escrita a gente que vivía en una comunidad pequeña, rural. En el año 58 después de Cristo, la población de Roma excedía el 1.000.000 de habitantes, casi la mitad de los cuales eran esclavos o libertos desde hacía muy poco tiempo. Y como los centros metropolitanos modernos, Roma era un maravilloso lugar para vivir para la élite, pero para el resto de las personas era un gran desafío lograr vivir allí. Las clases más bajas vivían en edificios en ruinas, multifamiliares, sin desagües ni agua disponible más arriba del primer piso. Con frecuencia la gente se hallaba al borde del motín, especialmente si no podían conseguir comida. El crimen era algo de todos los días. Los barrios étnicos se convertían en gobiernos por cuenta propia, y entonces establecían una paz entre ellos muy frágil para evitar las represalias del gobierno. Ahora, a pesar de todo esto, o agregando a todo esto, si una persona se convertía a Cristo, su dosis de dolor, podríamos decir, de persecución, de sufrimiento, era mayor, porque significaba un desafío a este orden social y a la seguridad que éste les brindaba. Para los cristianos judíos, el precio del discipulado quería decir
la pérdida de la familia. Imagínense, aquellas personas que usted ama, aquellos que están más cerca de usted, le daban la espalda por conocer de Cristo. La vida era difícil para todos, pero ser cristiano en un ambiente como ese era incluso peor. Deben haberse sentido como ardillas entre gigantes furiosos, cualquiera de los cuales podría aplastarlos a capricho. Si los cristianos de Roma necesitaban algo, era precisamente eso: aliento, estímulo, una carta que los ayudara a permanecer firmes, a seguir adelante a pesar de las adversidades. Y Pablo decide que antes de enseñarle cualquier doctrina, escoge 4 maneras para animar los espíritus de sus hermanos en Roma. Decide darles una dosis de aliento a través de esta epístola. Y esto es lo que nos gustaría ver. ¿Cómo lo hizo? Aquí encuentro un modelo que es digno de imitar, algo que podemos también implementar en nuestra vida cristiana. En primer lugar, vamos a ver que Pablo les muestra aprecio. En segundo lugar, vamos a ver que Pablo ora por ellos. En tercer lugar, les expresa su deseo de estar con ellos. Y en cuarto lugar, promete ayudarlos. Acompáñenme en estas ideas de cómo animar a otros, cómo lo hizo el apóstol, cómo podemos hacerlo nosotros. En primer lugar, Pablo les muestra aprecio. Dice la palabra en el verso 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Desde luego que animar a otros supone algo más que sonreírle a alguien o darle una palmadita rápida en la espalda mientras le recitamos esta conocida frase: que Dios te bendiga. ¿Verdad? Es bonito, suena muy espiritual, pero en ocasiones no es suficiente. Necesitamos comprender cuán valiosos son los demás. Y aquí Pablo les expresa admiración. Y vemos que además gratitud por la reputación de fidelidad que habían ganado, no solo en la capital, sino en el mundo entero. Miren cómo él dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. No era algo automático, no era una frase para manifestar educación. Él lo hacía de corazón y de verdad que estaba agradecido, porque estos hermanos habían estado firmes, tan firmes que dice la palabra que su fe se divulgaba por todo el mundo. Cuando nuestra fe se divulga por todo el mundo, es porque algo estamos haciendo bien, ¿verdad? En primer lugar, sabemos que no estamos viviendo un cristianismo secreto, en el anonimato. La fe que se divulga por el mundo entero es una fe que se proclama, que se vive. Es una fe que se comparte con otras personas. Usted no puede decir yo soy cristiano y no hablarle absolutamente a nadie de su fe. Ser cristiano es hablar del Dios que nos cambió y que dio propósito y sentido a nuestra vida cuando estábamos sin esperanza. Si usted sabe que algo funcionó en su vida y le trajo bien, la reacción debe ser compartirlo con otros. Conozco a alguien que cambió mi vida, me ha funcionado creer en él, en Jesús. Usted lo hace con sus compañeros de trabajo, lo hace con sus amigos, pero antes lo hace con su propia familia.
Dijo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y dijo: nadie pone una luz, nadie enciende una luz y la pone debajo del candelero, ¿verdad? Sino en un lugar para que alumbre a todos los que están en casa. Donde primero debe alumbrar la luz es en casa. La fe de estos hermanos se divulga por todo el mundo. La mayoría de las personas oyen muy poco aprecio, muy limitados elogios en el trabajo, menos en la casa, y casi nada en la iglesia. Las palabras de gratitud cuestan muy poco. Sin embargo, cuán valiosas son para aquellos que están desalentados. Y en el cuerpo de Cristo, si usted analiza, todos los que están sirviendo sirven por amor, excepto el pastor. No digo que no sirva por amor, sino que como está a tiempo completo recibe un salario. Pero el resto de los hermanos sirven dedicando sus esfuerzos extras a un ministerio. Por eso yo siempre exhorto a que mantenga eso en mente a la hora de lanzarse a criticar y a despedazar a un hermano porque usted considera que no está haciendo las cosas bien. Ese hermano no es un criado suyo, no es su siervo, es siervo de Jesucristo. Y lo que está haciendo, lo está haciendo por amor. Ahora, si está haciendo un buen trabajo, reconózcalo, valórelo, dele gracias. Si usted considera que no está haciendo un buen trabajo, cállese, no lo critique, ¿verdad? Como dice la hermana, muestre soluciones. Los creyentes de Roma estaban haciendo un buen trabajo, su fe se divulgaba por todo el mundo y Pablo les mostró aprecio, les dijo: bien hecho, sigan adelante. Ustedes están haciendo un impacto duradero en el mundo que han sido colocados. Quiero que leamos ahí en Romanos capítulo 16. Verso 19. Dice la primera parte: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Todos sabían que estaban obedeciendo. ¡Qué bueno! En segundo lugar, Pablo oró por ellos. Dice el verso 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo no conocía el nombre de aquellas personas. Todavía no había ido a Roma. Sin embargo, los incluía en sus oraciones. Y no lo decía por educación, no lo decía de manera mecánica, como a veces puede suceder. Y yo pienso esto: a veces caemos en decirle a alguien: estoy orando por ti, para que luego se nos olvide. Si no estamos orando por una persona, no se lo digamos. Y si prometemos orar, debemos hacerlo. Y yo estoy seguro de que Pablo realmente estaba orando, como él dijo, sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Había tomado la oración como un estilo de vida. Y en ese estilo de vida se acordaba de sus hermanos en Roma. Dice que lo hacía sin cesar. Y además dice: hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y usted dirá: ¿y cómo usted puede saber que lo hacía? En primer lugar, porque Pablo no es un mentiroso. Y en segundo lugar, porque si usted observó cómo comienza el verso 9: testigo me es Dios. ¿Se atrevería usted a poner a Dios como testigo de algo que usted no está haciendo? Yo creo que no. Aunque sabemos que Él es testigo, no nos atreveríamos a ponerlo de testigo de algo que no estamos haciendo. Él oraba por ellos, porque la oración
formaba parte de su vida. La Biblia nos enseña una y otra vez que tenemos que orar unos por otros. La palabra dice en Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, santos de carne y hueso. Él no estaba orando por estatuas de mármol ni de yeso, estaba orando por santos de carne y hueso. Efesios 1, 16, dice la palabra: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Colosenses 4, 12. Dice la Biblia: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y Santiago en su epístola nos da este mandato: confesaos vuestras ofensas, Santiago 5, 16, unos a otros, y orad unos por otros. Usted no solo tiene el derecho de recibir las oraciones de sus hermanos, sino que tiene también la obligación de orar por sus hermanos. Somos un cuerpo. Esto funciona de esta manera. No podemos esperar que otros se preocupen si nosotros no lo hacemos. Es un mandato, pero cuando comienza a obedecerse, se establece el contexto para que funcione. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted es una persona que se preocupa de orar por otros y se los hace saber, las otras personas lo van a valorar y van a responder a ello. ¿Cómo? Haciendo lo mismo. Y entonces no se trata solo de un mandato que tenemos la obligación de obedecer, sino algo que se va convirtiendo en una necesidad en el cuerpo de Cristo. Bueno, que hay sus ingratos, los hay, pero aquí está hablando a creyentes. Claro, no todos en el cuerpo de Cristo son creyentes, pero eso no puede excluir nuestra responsabilidad. Pablo oraba por aquellos hermanos. ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros que la gente no sabe? De igual manera, ¿cuántas necesidades tienen ellos que nosotros no sabemos? Por eso debemos orar, aún cuando no conozcamos todos los detalles. Pero si usted con un corazón humilde, sincero, pide bendiciones para su hermano, Dios lo va a hacer. Y si detectas que hay algo que no está bien en la vida de tu hermano y él no te lo ha dicho, ora por él y hácelo saber. A veces el decirle a alguien: estoy orando por ti, es suficiente para que esa persona se sienta motivado, quizás compartirle su carga. Pero si no quiere hacerlo, usted tiene que respetar eso. No lo fuerce a que le diga, no lo presione, ore por esa persona. Así también otros lo harán por usted. Quizás no pueda percibir en primera instancia que lo que está ocurriendo es el resultado de las oraciones de otras personas, pero llegará un momento en que se va a dar cuenta, porque uno percibe la mano de Dios sobre nuestra vida como resultado de las oraciones de otras personas. Pablo mostró aprecio, oró por ellos y expresó el deseo de estar con ellos. Dice en el verso 10: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios,
un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo había estado en el ministerio suficiente tiempo para comprender el valor de estar presente cuando alguien necesita aliento. Alentar tiene la misma raíz en griego que el vocablo que se utiliza para Espíritu Santo. En Juan 14, donde se habla del ministerio del Espíritu Santo, y en Juan capítulo 16, allí se le llama como el Consolador. El término griego es parakaleo. Procede de una combinación de dos palabras más pequeñas. Kaleo es llamar y para al lado de. O sea, llamado para estar al lado de. Del mismo modo que el Espíritu Santo es llamado a nuestro lado para ayudarnos, así sucede cuando nosotros alentamos a otros. Estamos haciendo la obra del Espíritu Santo. Estamos yendo al lado de esa persona para alentarle. Y resulta emocionante comprender que Dios nos ha llamado para estar al lado de otros cuando lo necesitan. En esas ocasiones en las que las palabras sobran, ¿verdad? La presencia es suficiente. Dándose cuenta de esto, cierto hombre escribió: una de las mayores responsabilidades del ser humano es la de brindar aliento. Resulta fácil, muy fácil, echarle un jarro de agua fría a su entusiasmo, desanimar a otros. El mundo está lleno de desalentadores. Nosotros tenemos el deber cristiano de estimularnos mutuamente. Una palabra de alabanza, de gratitud, de aprecio, ha mantenido en pie a más de un hombre. Y en este versículo vemos un ejemplo de lo anterior. Repito, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quería estar allí, fortalecerles, alentarles, acercarse a la labor del Consolador. En otra parte de la carta, ahora en el capítulo 15, quiero que leamos lo que dice allí la Biblia, Romanos 15, verso 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Esta carta tiene mucha teología. Tiene las grandes verdades que sostiene nuestra fe. Pero no es un simple tratado teológico. Es una carta. Y es una carta llena del amor de Dios a los romanos a través de su enviado especial, Pablo. Ellos necesitaban saber que eran amados de Dios, escogidos para ser hijos suyos. Así se lo dijo Pablo en el verso 7 a todos los que están en Roma: amados de Dios, llamados a ser santos. Les brindó esa seguridad que brinda el saber que el amor de Dios por nosotros es incondicional, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha efectuado una obra y efectúa en nosotros que nada ni nadie podrá impedir. Eso brinda seguridad, eso brinda paz y de hecho da fuerzas para seguir adelante a pesar de la hostilidad. En la mañana, en la lección de la clase de la escuela dominical, meditábamos en Romanos 8, ¿verdad? Ese hermoso pasaje de la victoria que tenemos en Jesucristo, donde el apóstol Pablo comienza describiendo que Dios tiene un propósito para todos aquellos que todos aquellos que aman a Dios. Y luego comienza con la gran cadena de la salvación. Dios conoce a los que antes conoció, luego los predestina, dice la palabra, también los predestinó, para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, ya lo decía, todos estos verbos están en pasado.
Dios lo da por hecho. Y no hay interrupción en esa cadena. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Primera de Juan 5:19 dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. A mí me produce una paz extraordinaria cada vez que leo esto, porque me está recordando que no depende de mí, sino de Dios. Fiel es el que os llamó. Él es fiel. Él lo hará. Nada ni nadie podrá impedirlo. Aun cuando me miro en el espejo y me veo como soy y cuán frágil soy, me recuerdo que Él no lo es. Es poderoso, todopoderoso. Por eso Pablo pudo decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Eso es aliento, eso es ánimo de la mejor clase. Viene de Dios. Piénselo. Ahora, estas son verdades que están en la Biblia. ¿Cómo llegaron a nosotros? Por la inspiración divina y por la obra poderosa que hace en nosotros el Espíritu Santo. La Biblia dice, y Él os guiará a toda verdad. Las verdades escriturales. Por eso es el Consolador, porque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo quería estar con ellos. A veces tenemos que estar con otros que nos necesitan. En cuarto lugar, Pablo promete ayudarlos. Dice el verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Los desalentados necesitan estímulo emocional, espiritual, pero también ayuda tangible. Y Pablo les da las razones de la visita que se proponía hacer. Quiero mencionárselas para comunicarles algún don espiritual. Ahí está en el verso 11. Esto es liderazgo. Liderazgo cristiano. Pablo no está planeando darles algún don espiritual que a ellos les falta. Lo que planea es compartir con ellos su don espiritual, su don de conocimiento, su don de sabiduría, su don de apostolado. O sea, él tenía el propósito de ir a ellos y compartirles parte del conocimiento que Dios le había dado. Y a su vez, ser él fortalecido por los dones espirituales de los creyentes de Roma. En segundo lugar, quería ayudarlos al fortalecerse mutuamente. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mutuamente. Ahí está la idea. Ya lo dijimos. El animar en el cuerpo de Cristo es algo que debemos practicar de manera mutua. Cuando usted se encuentre con alguien que no entienda esto, con mucho amor, hágaselo saber. Porque hay personas que creen que tienen la obligación solo de recibir. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11, donde podemos leer las siguientes palabras: por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Primera a los Tesalonicenses leímos en el 11, ahora en el 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Dice, por tanto, alentaos los unos
a los otros con estas palabras. Preste apoyo a aquel que Dios pone en su camino y que usted ha podido descubrir que está sufriendo. En cuarto lugar, Él quería darles ayuda para recoger fruto, como dice allí en el verso 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto para ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Un fruto. El fruto que espera obtener se refiere al resultado del ministerio, es decir, más convertidos por creer en Jesucristo. La palabra dice en Filipenses capítulo 4, verso 22, donde podemos leer lo siguiente. Filipenses 4, 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La palabra estaba fluyendo, las almas se estaban convirtiendo. Ese era el fruto. Más convertidos y a su vez más cristianos viviendo en obediencia a su fe. Romanos capítulo 6 nos dice en el verso 22, Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificación es un proceso de crecimiento. Ese era el fruto que Pablo esperaba recoger de estos hermanos. Ahora, qué tremendo ejemplo de lo que es alentar a otros. Y lo maravilloso es que hacerlo no cuesta nada. Cualquiera puede hacerlo. Quizás usted no puede hacer algo que vea a un hermano hacer. No se puede parar en un púlpito a predicar o a cantar. No puede dar una clase de la escuela dominical. Sin embargo, Dios le ha dado el don de misericordia. Y quizás usted es la persona ideal para poder ayudar a otro. Y cuando no lo tenga, aun cuando no lo tenga, puede hacerlo. Todos podemos hacerlo. No hace, repito, falta un montón de dinero para llevarlo a cabo. Ni siquiera una edad determinada. Hermanos, Dios puede usar las palabras de cualquiera en cualquier experiencia. Dios puede hablarnos a través de la persona que menos imaginamos. Porque al final no se trata de nosotros, sino de Dios, que por su misericordia nos sostiene y usa ángeles, mensajeros humanos, para hacernos llegar su pronto auxilio en las tribulaciones. Que el Señor nos bendiga.